En esta instancia vamos a continuar con lo que es nuestra capacitación, no solamente la socialización de las experiencias educativas, sino reflexionar sobre una de las prioridades de nuestra política educativa, que es no menor, porque es lo que a veces, entre comillas, vamos a utilizar una palabra no muy grata, pero padecemos en nuestras escuelas la no existencia de un buen clima institucional que favorezca los aprendizajes de nuestros estudiantes. Esa es una de nuestras prioridades educativas y creemos que es no menor porque en base a ese buen clima se puede trabajar en la mejora de los aprendizajes, de la lengua, de la matemática y de las ciencias. Podemos propiciar la mejor trayectoria escolar de nuestros chicos y así el resto de las prioridades que tenemos. Va a abordar esta temática la doctora María Beatriz Greco. María Beatriz es doctora en Filosofía y Ciencias Sociales en la Universidad de París. Es coordinadora del Programa Nacional de Fortalecimiento y Desarrollo Profesional para Equipos de Orientación Escolar. Es profesora e investigadora de la UBA en la Facultad de Psicología. Directora actual del UBACIT, intervenciones de los equipos de orientación escolar entre la habilitación de los sujetos y la creación de condiciones institucionales. Entre sus innumerables publicaciones es autora de Emancipación, Educación y Autoridad, El espacio político, Democracia y Autoridad y la autoridad pedagógica en cuestión. Por otro lado, ella ha escrito y llevado a cabo la corrección y colaborado muchísimo con nuestro ministerio en la confección de nuestra prioridad de buen clima institucional. Bueno, habiéndola presentado a María Beatriz, quedamos con ella. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Es un gusto, por supuesto, estar aquí. Siempre la invitación a venir a Córdoba es un placer. Acompañar a colegas que trabajan en distintos lugares del sistema educativo, no solo con los equipos con los que venimos trabajando hace mucho tiempo, sino con docentes, directivos. Y bueno, en esto de hablar del buen clima, ¿no? Qué difícil que es a veces, porque puede resultarnos asimilable a una especie de atmósfera, algo que podría llegar a darse, o esperamos que se dé naturalmente, y sabemos que lo que ocurre en las instituciones no se da por naturaleza. Es una ardua construcción cotidiana, una construcción política, no en un sentido restringido, ¿no? No en un sentido político partidario, sino en el sentido que tiene que ver con aquello que hacemos para transformar, para recrear esos vínculos, esos lazos, esas maneras de acceder al conocimiento y que le da sentido a ese estar en la escuela. Yo lo que les voy a proponer hoy, verán ahí que el título de lo que quisiera trabajar en este rato, tiene que ver con dos conceptos, ¿sí? Que para muchos de ustedes puede ser conocido, más transitado teóricamente, pero para otros, bueno, decimos trayectorias, decimos autoridad y muchas veces nos quedan como conceptos que tienen que estar ahí, ¿sí? Las trayectorias son lo que les pasa a los chicos cuando van a la escuela, y la autoridad es eso que pareciera que los docentes tenemos porque somos docentes. Lo que les voy a proponer en este rato es que revisemos esas conceptualizaciones que se nos aparecen también a veces casi naturales, obvias, ¿no? Como
poder pensar un maestro sin autoridad o cómo poder pensar una trayectoria sin pensar en ese chico que probablemente tiene más problemas o esa chica que pareciera que no termina de entrar en lo que nosotros estamos proponiendo. Bueno, creo, y en esto hemos trabajado en el texto que me invitaron desde la provincia de Córdoba a trabajar, que estas dos cuestiones están en el centro, en el corazón de lo que implica la construcción de un buen clima escolar que favorezca, ¿sí?, el enseñar y el aprender. Si no transformamos algunas de las maneras que tenemos de mirar tanto las trayectorias como esa autoridad que queremos encarnar los docentes, si no transformamos de algún modo y enriquecemos y potenciamos, corremos el riesgo de seguir esperando el clima institucional, casi como cuando nos levantamos a la mañana y miramos el cielo. ¿Lloverá? ¿No lloverá? Fíjense, para hablar de estas cuestiones es casi imprescindible detenernos a pensar qué es una institución escolar. ¿Sí? Un segundito. ¿Sí? ¿Qué es una institución escolar? Esos lugares donde pasamos tantas horas, ¿no?, donde atravesamos experiencias que en principio se nos aparecen como espacios y tiempos, ¿sí? Paredes que pueden, digamos, armar un espacio pequeño en medio de un lugar rural, en un lugar urbano, que puede ser un edificio más ostentoso, viejo, nuevo. Siempre habrá un espacio ahí. La invitación es a pensar cómo lo habitamos, qué hacemos con él, cómo lo llenamos de esas significaciones que nos hacen experimentar, que estar ahí en ese espacio y estar ese tiempo entre generaciones, con los chicos, con los colegas, tiene un sentido. Tal vez es esto, el sentido de esa experiencia escolar, lo que hoy genera, ¿no?, una cierta dificultad para ser recompuesto. Por supuesto que esos espacios son habitados de un modo particular, ¿sí? El habitar tiene que ver con el construir, dice un filósofo. Y el construir tiene que ver con el pensar. Sin pensamiento y sin construcción no habría un habitar humano, ¿sí? El habitar no es del orden de entrar a un espacio físico y simplemente estar allí, ocupar un lugar, sino que tiene que ver con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que producimos, y en la escuela eso pasa todo el tiempo, ¿sí? Cuando uno dice escuela, dice algunas de estas cosas, ¿no? Trabajos, lecturas, prácticas, relación con, ¿no?, un texto, un terreno, una actividad específica que tal vez tiene que ver que puede estar muy próxima con la realidad o con la experiencia cotidiana de esos chicos y de esas chicas. Uno no podría imaginar una escuela sin tramas vinculares, ¿no?, sin espacios donde esas actividades que veíamos antes ocurren, y sin relaciones pedagógicas, ¿sí? ¿Qué sería una escuela sin alguien que enseña y alguien que aprende? Lo que no invalida un aprendizaje horizontal entre pares. Sin embargo, y ahora lo vamos a ver en detalle, cuando pensamos la autoridad y pensamos cuán difícil es hoy asimilarla a la autoridad de otro tiempo, ¿sí?, y nos aparece la crisis de autoridad o las frases, los docentes ya no tenemos la misma autoridad, o la palabra del docente ha perdido autoridad, ahora tienen más autoridad los chicos, los padres, las familias. E inmediatamente se nos aparece la pregunta, ¿es posible educar sin autoridad? ¿No hay algo de esa relación pedagógica que
es un irrenunciable y que entonces, si no se constituye o si no se da de la misma manera que en otro tiempo histórico, ¿cómo hacemos para reconfigurarla? ¿Cómo hacemos para reinventarla? ¿Sí? Y en esas tramas vinculares yo le daría como una particular relevancia a esa relación pedagógica que está hecha de uno que ejerce una autoridad, ahora vamos a ver un poquito cómo, y otro que recibe de algún modo esa autoridad y eso que la autoridad provoca. En la escuela estamos los sujetos en tramas vinculares, como les decía antes. Hay objetos, ¿sí?, más nuevos, más antiguos, que tocan la experiencia, que la transforman, ¿sí? Esta mañana ustedes estuvieron trabajando las tecnologías. ¿Cuánto nos disponemos a repensar ese espacio escolar y ese ejercicio de autoridad también de la mano de la incursión de esos objetos para muchos novedosos o no novedosos, pero difíciles de entender, de saber manejar y más aún introducir en una experiencia educativa, ¿sí? Miren esta foto. ¿Qué diríamos de esta foto? ¿Qué dirían? Es la escuela normal, son las chicas estas, las chicas de la escuela normal número 1 de Ciudad de Buenos Aires, del año aproximadamente 1930, ¿sí? Y claro, ellas están en esa experiencia, ¿no?, que las forma como estudiantes y también se están formando para docentes, para ser maestras, ¿no? Y cuando uno ve esta foto, no sé, por lo menos a mí, me provoca como emociones muy encontradas, ¿sí? Ustedes recién con los chicos veíamos la emoción, ¿no?, puesta en juego y uno piensa todo lo que pasó para que estos chicos nos hicieran disfrutar como disfrutamos recién. Bueno, a veces las imágenes también provocan, ¿no?, una emocionalidad que toca nuestras historias, seguramente, ¿no? Siempre a veces hago el chiste malo de, esta no es mi foto de egresada. Claro, yo podría decir, no es mi foto, pero de algún modo, ¿sí?, pasé por una experiencia en otra escuela normal de Ciudad de Buenos Aires, en donde algo de esta configuración se propuso, se generó, ¿sí?, en otro tiempo histórico. Yo me detengo aquí porque a la vez me gusta pensar en una historia que leí en un libro que hizo Beatriz Arlo, que se llama La máquina cultural, en donde ella recoge el relato de una maestra de principios del siglo XX, Rosa del Río. Podría estar ahí Rosa perfectamente, ¿sí?, paradita. Y Beatriz Arlo recoge un largo testimonio muy interesante donde Rosa dice: a mí la escuela me cambió la vida, me transformó. Yo venía de una familia humilde, un padre sastre, una madre italiana, analfabeta, y poder ir a la escuela y luego a la escuela normal hizo de mí otra persona. Me abrió un mundo cultural increíble. Había objetos en la escuela que yo ni siquiera imaginaba, porque en mi casa el único lápiz que había era aquel con el que mi papá hacía los moldes, o había un folletín, pero no libros, no aquello que la escuela a Rosa le ofreció. ¿Y qué dice Rosa? Yo quería ser directora, ese era mi deseo. Y llegó a ser directora de una escuelita de ahí por la calle Warnes. ¿Y qué hizo Rosa el primer día que llegó a la escuela? Formó a sus alumnos varones en el patio, buscó al peluquero del pueblo y cortó el pelo a todos. ¿Por qué?, dice Rosa. Bueno, no se puede
estudiar, no se puede estar con otros y convivir con otros con bichos en la cabeza, ¿no? Así de claro. Y la segunda anécdota que le da título al relato de Rosa del Río, de Cabezas Rapadas y Cintas Argentinas, es que ella, para un 25 de mayo, cose largas cintas argentinas, se las da, moños, a las chicas y a los varones, corbatas, y dice ella, seguramente la primera cinta argentina que mis alumnos tendrían para ellos, ¿no? Uno podría pensar, Rosa, ¿se habrá preguntado por el lugar de autoridad docente? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que a ella la sostuvo en ejercer y tomar las decisiones que tomó, ¿sí? Cortar el pelo, bueno, hacerse cargo de dar ese primer símbolo, ¿no? Sumamente importante. ¿Y en qué se sostenía su autoridad? Del mismo modo que nos podemos preguntar allí, ¿qué sostiene a estas chicas en esos lugares, ¿no? Tan uniformadas, tan homogéneas, tan igualitas una a la otra, en donde para algunos, ¿no? Será mirá cómo nos formamos o cómo se formaron en aquel tiempo, mirá la historia que tenemos y qué nos pasa ahora con ese lugar de autoridad. ¿La podríamos imaginar a Rosa hoy? ¿Sí? Bueno, tendría algunos problemas, ¿no? No le sería tan sencillo tomar esas decisiones, o al menos tendría sus quejas. Estas mamás, las mamás de los alumnos de Rosa, no se quejaron, por el contrario, estaban ahí a la expectativa de que sus hijos fueran a la escuela. Y uno podría decir, ¿no la podríamos pensar a Rosa y no podríamos pensar a estas chicas sino en el marco de un proyecto político, pedagógico? ¿No habría sostén para esa toma de decisiones sin un sentido que va más allá de ese acto en sí? ¿Sí? Que puede ser el de cortar el pelo, pero que también es el de enseñar todos los días, matemática, lengua, literatura, lo que fuera. Quiero decir con esto, no podemos pensar a la autoridad desgajada de un proyecto que nos trasciende. De algún modo, cada uno de nosotros cuando da clase, cuando ejerce esa autoridad con un otro, con los chicos, con las chicas, está sostenido desde ese proyecto que nos es común y que es un proyecto de sociedad que nos trasciende individualmente. Por eso la pregunta por si se puede educar sin autoridad, cuando nos respondemos, ¿sí? Y somos muchos los que nos respondemos que no se puede, que la autoridad es parte constitutiva de la educación y que la requerimos, pero la requerimos transformada, distinta, ¿sí? Ahora vamos a ver en qué sentido. Lo que decimos es, tenemos que poder pensar en que esa autoridad se construye, sí, se construye diariamente con nuestros alumnos, pero también cómo la inscribimos en un proyecto más amplio, en un proyecto que nos sostenga en ese cotidiano, en que no nos quedemos en un cuerpo a cuerpo individual haciendo, ¿sí? Casi un heroísmo cotidiano, el hecho de construir una posibilidad de dar clase o de enseñar y de que otros aprendan. Estoy diciendo las dos cosas, ¿no? Creo que la autoridad es construcción y está en el corazón de ese buen clima del que nos interesa hablar hoy, pero también es una construcción que no es individual, es una construcción colectiva y tiene que ver mucho con lo que entendemos que es una institución. Por eso arranqué por esa pregunta, ¿no? ¿Qué es una institución escolar? Una institución lo que hace es ofrecernos la posibilidad de transitar unos recorridos, unos caminos. Y ahí es donde, a mi entender,
el concepto de trayectoria a menudo se nos queda muy del lado de lo que cada sujeto hace con su pasaje por la escuela, ¿no? Y entonces escuchamos muchas veces que se interrumpió esta trayectoria porque a este chico no le da la cabeza o porque la familia no lo sostiene. Pero nos olvidamos de que la trayectoria está hecha de una relación con la institución que la promueve. No habría trayectoria sin institución escolar. Por lo tanto, la trayectoria no es el chico o la chica o el estudiante en un sentido individual. Y esto, a mi entender, ustedes saben, yo trabajé mucho este concepto con Sandra Nicastro, escribimos un libro al respecto, donde lo que nos interesaba poner de relieve era que la trayectoria es una cuestión institucional. Claro que ahí hay sujetos que la atraviesan con más, menos dificultades, mejores o peores condiciones, familias que acompañan más, menos, sí. Pero, y fundamentalmente, una trayectoria no está aislada, no es en solitario, sino que se construye todo el tiempo por lo que la escuela, con sus espacios y tiempos, va generando y va promoviendo, ¿sí? Por lo tanto, no hay trayectoria sola. La trayectoria de un estudiante está siempre en relación con la nuestra, siempre. Y ahí es muy interesante pensar que no hay trayectoria sin inscribirse en un conjunto de relaciones o en un entramado de trayectorias. La nuestra también se entrama con la de los colegas, con la de los directivos, con la propia trayectoria institucional en la que estamos. Y en esa red de trayectorias se organiza y se habilita la posibilidad de que los chicos las transiten. Yo creo que si podemos entender cómo se da esto en cada institución, qué quiere decir ser un buen docente, qué quiere decir ser un buen alumno, o qué quiere decir, no sé, hacer una evaluación que le dé sentido a lo aprendido, o ¿no? Estoy pensando cuántas veces en las instituciones, sobre todo en secundario, se valora o se ve que un buen profesor es aquel que manda examen a muchos chicos, o que un buen estudiante es aquel que más bien se mantiene solo en su trayectoria académica. Bueno, quiero decir, hay significados institucionales que nos hacen entender qué es esa trayectoria situada en esa institución, ¿sí? Y lo que resulta relevante para la cuestión del clima institucional es entender que una trayectoria se constituye porque hay tiempos, espacios, relaciones, dispositivos específicos que la atienden. Entonces, una trayectoria, lejos de ser lo que a mí me pasa, ¿no? A título individual, es en todo caso lo que a mí me pasa porque hay una escuela que atiende, por ejemplo, particularmente qué le pasa a un niño o a un adolescente que entra a un primer año, qué le pasa cuando llega a una situación conflictiva y entonces hay que resolverla, qué le pasa en una escuela donde la palabra circula, donde es posible que los chicos sean escuchados y que ellos experimenten efectivamente que son sujetos de derecho, o qué le pasa en una escuela donde se instala, ¿sí?, ese autoritarismo del que por ahí somos más bien herederos que otra cosa. Entonces, fíjense cuántas veces la trayectoria queda del lado de los sujetos y se invisibiliza, queda como opacado todo lo que hace que esa trayectoria se sostenga. Sigo un poquito más y luego voy a compartir con ustedes un video. Esto un poco refuerza lo que decíamos recién, ¿sí? Siempre la trayectoria es institucional. Y en ese cruce de lo que un estudiante construye consigo mismo, en el encuentro con ese profesor que a veces, desde una mirada habilitante, cambia un destino,
¿sí? ¿Cuántos ejemplos tenemos de chicos que estaban, a veces hasta con diagnósticos, les diría, muy terminantes, de destinos o de pronósticos sumamente negativos, una mirada de habilitación, una palabra de un docente o de un conjunto de docentes que justamente generó otra posibilidad, otro lugar, cambió el rumbo de esa trayectoria. Y ni hablar cuando las trayectorias educativas, las escolares, se entrelazan con las trayectorias de vida, ¿no? Con esos sentidos que los chicos traen de sus contextos, de sus culturas o de sus medios específicos, y entonces, bueno, se vuelve significativa esa manera de estar en la escuela. Lo traigo porque entiendo que justamente cuando nos detenemos a pensar en términos de trayectorias y no de sujetos que son así, ¿sí? Son buenos, malos, inteligentes, no inteligentes, pobres, no, etcétera, con todas estas categorizaciones que a veces arrastramos, ¿no? En nuestro cotidiano, en las que todos, ¿no? Pareciera que acudimos a categorizar para estar seguros, para saber con quién tratamos, para tener como un marco de claridad. Bueno, creo que si el concepto de trayectoria lo podemos mirar también del lado de la institución, ¿qué hace la institución para que esa trayectoria se sostenga? Entonces habrá muchas mejores condiciones para un clima institucional favorable. En algunas investigaciones, sobre todo en escuela secundaria, aparece mucho esta idea, incluso en los propios estudiantes. Y yo dejé la escuela porque no es para mí, no me da la cabeza, yo mejor voy a trabajar. O la escuela es para otros chicos, sobre todo aparecen chicos de clases desfavorecidas, que la escuela es para ricos, decían unos chicos de una escuela nocturna de Ciudad de Buenos Aires. El sentir que ese espacio no les está destinado. ¿Qué hacemos desde la escuela para revertir ese sentimiento? ¿Cómo propiciamos efectivamente el sentimiento de que ese espacio es para ellos, justamente? ¿De quién es la escuela? Podría ser la pregunta, ¿no? ¿Sí? Si no es de ellos y de ellas, en un sentido amplio. Esta manera de pensar, no me voy a adelantar ahora con el tema de autoridad porque prefiero compartir con ustedes el video primero, pero esta manera de abrir el concepto de trayectoria nos permite volver la mirada sobre esos espacios que habilitamos para que el clima institucional se vea favorecido. Cuando digo espacios no me refiero necesariamente a espacios ajenos al aula o secundarios, ¿sí? O pareciera a veces que nos queda la convivencia escolar o la generación de un buen clima escolar por fuera del aula donde enseñamos. Una cosa es enseñar la materia que fuera y entonces luego hacemos jornadas o jornadas de convivencia o hacemos que los chicos circule la palabra entre ellos y ellas en espacios específicos. Pero ¿qué pasa en el corazón de la escuela, que es donde transmitimos un conocimiento y una manera de vincularnos con el conocimiento, ¿no? ¿Cuánto de esa circulación de la palabra también está en el momento de la transmisión de la lengua, de la matemática, de la biología, de la tecnología, de lo que fuera? Creo que tenemos mucho, mucho por crecer en términos de democratización de los vínculos, pero también de democratización de la relación con el conocimiento, ¿no? Del efectivo sentimiento de que todos podemos y tenemos la capacidad de, solo que hacen falta condiciones a veces diferentes para cada uno. El concepto de trayectoria habilita pensar el acompañamiento. Si la trayectoria es institucional, entonces habrá espacios de acompañamiento desde la institución, ¿sí? Un ejemplo es el que daba antes.
para las escuelas secundarias, casi todas ellas en este momento están en claro que hay momentos de la trayectoria que son cruciales y que los chicos corren el riesgo de ver que sus trayectorias se quiebran. Por ejemplo, en el ingreso a un primer año. Por ejemplo, en los momentos de pasaje, ¿sí?, al año siguiente y el arrastrar las previas. Por ejemplo, en los momentos de mayor conflictividad, ¿sí?, entre pares o entre grupos. Por ejemplo, en las relaciones pedagógicas más conflictivas en términos de cuando los chicos dicen a este profesor no le interesa que yo esté acá. En algunas investigaciones lo que ellos manifiestan es esto. Es un buen profesor aquel que le interesa que yo esté en la escuela. Y sí, a veces hago cosas que no están buenas o se me va la mano, pero cuando el profesor me entiende y no deja de explicar, dicen muchos de ellos, ahí es donde cobra sentido el permanecer, el seguir y el concluir esa trayectoria. Les propongo ver un ratito, unos 10 minutitos, un video que yo hice para que detengamos la mirada en la cuestión de la autoridad. Son unos fragmentos, ¿sí?, de palabras de distintas personas, de gente de la calle, un historiador, un filósofo y un maestro que habla de su práctica. Entonces, les propongo que lo veamos y después retomo la cuestión de la autoridad para dejar abiertas algunas cuestiones que ustedes seguirán pensando. Una autoridad sería aquel que tiene la palabra siempre en la clase, o sea, que puede manejar a los chicos de determinada manera para que ellos hagan lo que él diga. Es un maestro que te exija las cosas, que te ponga límites, pero que él también respete sus límites, que no te grite, que no te diga las cosas de mal manera, pero que te sancione si es necesario, pero que no te diga las cosas de mala manera. Los profesores cuando dicen cosas a los chicos que no tienen que decirle, como un insulto, o que nos ha pasado un insulto o ha llevado a tratarlos mal. Un maestro con autoridad lo describiría como una persona que sin forzar al alumno, el alumno entendiera lo que le explica y cumpliera su cometido. El maestro autoritario es una cosa de antiguamente, que parecía que a los alumnos en vez de hablarle había que castigarle como le pegaban con las reglitas en las manos. Eso es un maestro autoritario. Es diferente la enseñanza ahora, ¿no? Que los maestros no tienen mucha autoridad hacia los chicos porque los chicos tienen más autoridad que el maestro. Bueno, para mí un maestro con autoridad es una persona que se hace respetar con los chicos, pero sin demostrar violencia. Cuando yo vine de Italia, que era muy chiquita, a un compañero le pedí la goma y la maestra me dice, a ver, dése vuelta, y con una regla me pegaban la mano. Ese es autoritarismo. Hora de recreo en una escuela pública. El momento de estudio da paso al de descanso. Esta es una alternancia que se repite de un modo tan cotidiano en los patios de nuestras escuelas que resulta difícil pensar que en algún momento pudo haber sido de otro modo. Sin embargo, no siempre fue así. El modo en que nuestro país decidió organizar su currículo escolar y los espacios que ocupan maestros y alumnos fue producto de un arduo debate que derivó, en 1884, en la sanción de la Ley de Educación Común, la 1420. Esta ley, sancionada hace 130 años, ya no rige nuestro sistema escolar, pero la impronta que imprimió la educación de nuestro pueblo hoy sigue más vigente que nunca.
Entonces son todas cosas que cayeron en desuso, se fue cambiando bastante. Y ahí está el pibe escribiendo con el plumín que se mojaba y se sacaba. Este frasco es de la tinta porque el portero pasaba todas las mañanas con aquel frasco enorme poniendo la tinta. ¿Ves? Se pone por acá, le da vuelta y sale por ahí. ¿Eso qué es? El de... ¿Qué creen que es? Esto. ¿Qué les parece que es? ¿Para qué creen que se usaba? Para mí, para llevar una cuenta de cosas. Claro, como una tablita de contabilidad puede ser. ¿Ah? A mí me está dando un poquito de miedo. Y haces bien, porque en realidad esto no tiene que ver con geometría. Esto era para castigos corporales, era para pegar a los chicos. Ven que tiene agujeritos, es para que haga vacío y doliera un poquito más. Esto se llama palmeta, y para el museo hubo que hacerlo, porque no quedaron muchos de estos objetos, porque la ley 1420 los prohíbe, pasan a ser prohibidos los castigos corporales y afrentosos, y la escuela deja de tener estos objetos para empezar a tener de estos, ¿no? Y uno puede ver cómo entre estos dos objetos está la pelea educativa de entonces, cómo se pasa de una educación del pasado, basada en los castigos, a una educación del futuro, basada en la enseñanza. Piensen que la escuela primaria, después de la ley 1420, no solo va a enseñar a leer, escribir y contar, sino también nociones de geometría, de ciencias, de educación física. Esto se venía debatiendo hacía bastante tiempo, ¿no? Ya desde la época de la independencia aparecía la idea de cómo tiene que ser la educación de la nueva nación. Pero yo me quiero detener hoy en una fecha donde empezó un debate muy fuerte que terminó resolviendo la cuestión del lado de geometría y sacando los castigos corporales. Esa fecha, la que quiero hablar ahora, fue el 11 de abril de 1882. Ese día, bajo la presidencia de Roca, se convocó al primer congreso pedagógico organizado en nuestro país. Pensar la amistad es pensar toda relación con un otro. Es mucho más allá de pensar si me junto o no me junto con mis amigos a ver el partido de Argentina. Es pensar la relación con el que justamente me excede. ¿Cómo me relaciono con aquel que no es como yo? ¿Me puedo relacionar, de hecho, con alguien que no es como yo? ¿Y cómo, no? O sea, al pensar la amistad estoy pensando eso. Estoy pensando esa relación con mi diferencia. Y en nuestro lugar de trabajo, como docentes, ese otro que se nos presenta permanentemente es el alumno. También es la institución, obviamente, pero es otro problema ese, ¿no? De otro tenor, con otras categorías, pero en principio en el aula es el alumno. ¿Cómo pensar la escuela así, no? Donde realmente hay una prioridad del otro, y el otro es el alumno. Y el otro viene con sus cosas que no me cierran, ¿no? Y yo no trato de asemejarlo, ni establezco con él relaciones de reciprocidad. Vengo simplemente a inspirarlos. A mí me gusta mucho ese término, más que motivarlos, inspirar, ¿no? La inspiración tiene mucho que ver con la teoría del don. Porque inspirar es, digamos, no hay algo que se da para que vuelva, ¿no? La inspiración pasa por otro lado, pasa por una actitud con la que uno encara sus prácticas constantes y entonces genera en el otro algún tipo de apertura. Yo creo que en ese sentido la inspiración que puede generar un docente hacia un alumno es todo lo contrario al paradigma del autoritarismo, ¿no? En esa relación tan mentada, tan conflictiva, esto lo analizan tantos pensadores, que es la relación entre autoridad y autoritarismo, ¿no? ¿Qué significa que como maestros tengamos autoridad y cuando esa autoridad se vuelve autoritaria? Yo creo que en ese sentido no hay docente que tenga más autoridad, después de todo lo que estoy diciendo, que aquel que está todo el tiempo redefiniéndose a sí mismo, o sea, asumiendo su propia debilidad. Aquel que frente al alumno no tiene que colocarse ni en un lugar, ¿no?, de superioridad, ni definitivo,
ni cerrado, sino que frente al alumno está mostrando permanentemente sus propias incertidumbres, su propia búsqueda. Y eso sucede en matemática, sucede leyendo historia y sucede en momentos específicos, como es, por ejemplo, la asamblea de grado. Todas las semanas, una vez por semana, nos juntamos en ronda y tomamos la lógica de la asamblea para discutir los problemas que suceden en el grupo, para identificarlos, que ya es todo un trabajo identificar un problema, para ponerle palabras al problema y eventualmente buscar una solución, proponer una solución. Hasta incluso, si hay alguna conducta reprochable o fuera de las normas establecidas por el propio colectivo, hasta eventualmente pensar una sanción. Y ahí se cambia, ¿no? Se cambia el lugar del poder, del docente que clásicamente fue el que repartía premios y castigos, a que el mismo colectivo sea el que sanciona y el que maneje la disciplina del aula, la disciplina en el sentido de la organización para trabajar y para aprender, ¿no? Ya que mencionas esto, ¿hay problemas, dificultades de convivencia acá en la escuela? Hay problemas de convivencia como en el de cualquier grupo humano. Acá hay un grupo humano de 30 personas que trabajamos juntos y obviamente hay problemas de convivencia. No son de ninguna manera los mediáticamente escandalizadores, ¿no? Acá no hay golpizas generales de varios a uno. Digamos, esos problemas no existen en la escuela. Y no existen no por casualidad, digamos, porque quizás en el barrio sí existe violencia física, violencia verbal. En la escuela no existe porque es objeto de trabajo, digamos, porque está pensado institucionalmente trabajar con eso. Y por eso, porque la palabra circula, porque la palabra se presta y porque el poder no está repartido a una persona. Porque el poder se comparte, se distribuye y es el mismo colectivo el que presenta la dinámica. Y por eso, porque se toman como objeto de trabajo. La convivencia, eso es interesante. No es algo dado. No es, me tocó un grupo terrible, no, soné, no puedo hacer nada. El grupo y su dinámica y sus vínculos son dinámicos. Y van a funcionar y van a cambiar en tanto nosotros propongamos algo para que cambien, para que funcionen. Digamos, no es que son malos, se llevan mal y se van a llevar mal siempre. Digamos, hay propuestas, hay actividades. Los juegos, por ejemplo, los juegos cooperativos, facilitan esa construcción de vínculos, ese análisis de vínculos y ese tejer lazos entre los mismos compañeros. Facilitan excusas. Yo me animo a decir que no hay nada que a nosotros nos imponga hacer una práctica mediocre, reproductiva, mecánica, enajenante. Yo, insisto, es polémico, porque puede tener sus matices, pero yo me animo a decir que no estamos obligados a eso, ni estamos sobredeterminados a realizar una práctica improductiva. La mayoría de las veces que no suceden cosas es por nuestras propias imposibilidades, que por supuesto las tenemos todos, yo continuamente me encuentro, pero no le puedo echar la culpa a otro, no le puedo echar la culpa a la familia de mis alumnos, no le puedo echar la culpa a la directora, no le puedo echar la culpa a la lógica del sistema educativo, no puedo decir que la escuela fue pensada para reproducir el sistema por más que lo haya sido, pero hoy en día hay muchas cosas que se pueden hacer que, insisto, contribuyen con una sociedad distinta. Sé que desde un aula no se puede, sé que esto debe ser un movimiento colectivo y que lo es, digamos, que hay muchas aulas así, que hay escuelas como esta, pero que tienen que ser más. Voy a tomar el tema que salió al principio sobre la imposibilidad de nuestros niños, ¿no? Las supuestas, las falsas imposibilidades de nuestros niños. Empieza en una reunión de personal, directivos que no están hoy y en ese momento estaban, casi de paso, para cumplir, proponen leer un texto. Y ese texto decía que nuestros alumnos, siendo pobres económicamente, pertenecían a la pobreza simbólica. Es decir, que nuestros alumnos, además de comer mal, carecían de símbolos. Entonces yo volví a mi casa
y necesitaba discutir eso y necesitaba escribir porque tenía, no los principios ideológicos, tenía los hechos concretos de ese día y del día anterior. Y dice así: sin oídos ni saludos arrancan las conductoras con unos textos paracaídos. Dice así la vice que nuestros niños pertenecen a la pobreza simbólica y sigue hablando sola. ¿Pobreza simbólica o pobreza económica?, pregunto yo. Serán villeros y marginados, comerán pocos y hacinados, desolladas víctimas del saqueo. Trabajarán como ejército de reserva, abocado de la gran ciudad. Mañana changarines, mucamas, repartidores, tal vez pintores de ocasión, albañiles de albañales o costureros a destajos. Pero eso no significa que sean pobres de símbolos. Vivir en una villa nunca implica carencias intelectuales ni falta de cultura como nos quieren hacer creer. ¿Acaso alguien puede no tener cultura? ¿Pobreza simbólica ellos? ¡Ja! ¿Pobreza simbólica Nicole, que cose signos como sus padres cosen telas? ¿Es pobre Nicole, que crea, crece, sueña, inventa y despliega? Justo ayer, Nicole se paraba silenciosamente para abrir su cuaderno y yo miraba. De pronto iban apareciendo unas formas, como talladas en vidrio con marcador, surgidas de su genio creador. Impulsada solamente por sus bríos fantásticas, por su libertad de alfarera, Nicole diseñó una tortuga en paisaje de vitral. ¿Pobreza simbólica? ¿Pobreza simbólica Eric, que anhela saber todo sobre el universo, y no porque quiera ser astronauta, sino simplemente por saber, como él mismo afirma? ¿Es pobre Eric que sabe ciencia y es poeta? Justo ayer él levantaba la mano para presentar una comparación. Yo les proponía que completaran la frase ¿es triste como? Y ahí salían los clásicos, ¿no? Es triste como nene sin juguete, es triste como llorar. Pero Eric dijo, es triste como una laguna. Y sentenció, a mí las lagunas me parecen tristes. ¿Pobreza simbólica Ivana, que lucha y aprende como lucha su madre por dar de comer a sus 1000 hijos? ¿Pobre Ivana, que escucha, atrapa y reconstruye? Justo ayer, luego de la pincelada de Eric, completamos, es dulce como. Ivana no dijo dulce como dulce de leche, ni dulce como un caramelo, ni dulce como la miel. Ivana dijo, es dulce como el sol, porque no hay cosa más tierna y suave que ese calor marino en el invierno. Pobreza simbólica Paulo, que a pesar de todos sus abandonos y sus diarios mendrugos, piensa y siente, siente y piensa. Pobre Paulo, que saborea la poesía y se anima a compartirla. Justo hoy, luego de escuchar Un son para niños antillanos, de Nicolás Guillén, Paulo levanta la mano para decir, sin que nadie se lo haya preguntado, la parte que más le gustó. Un cañón de chocolate contra el barco disparó, y un cañón de azúcar, le contestó. Y dijo, me gusta porque parece que es dulce, y yo me imagino comiendo algo dulce. ¿Pobreza simbólica Naila, que busca palabras para la risa y también para el llanto? Pobre Naila, que escucha y se hace oír con su voz suave y precisa. Justo hoy, después de la dulzura de Pablo, ella comparte lo que escucha entre líneas, lo que se oye más allá de los sonidos. Cuando la cantante canta la estrofa que dice, ay mi barco marinero con su casco de papel, ay mi barco negro y blanco sin timonel. Naila comenta, ¿viste que canta como cuando vas a llorar? Es porque está triste. ¿Pobreza simbólica estos niños? ¿O pobres de símbolos serán los que inventan categorías para falsificar lo que ni siquiera conocen? Gracias, Horacio. De nada. Gracias a ustedes. El profe que acaban de escuchar se llama Horacio Cárdenas, es un maestro de una escuela primaria muy próxima a la Villa del Bajo Flores, en Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, a quien le interese, primero dejo acá el video para que lo puedan compartir, pero en Google pueden poner Caminos de Tiza, Horacio Cárdenas, y está la entrevista completa. Bueno, la intención de estos fragmentos es que podamos pensar ¿Qué necesita hoy una autoridad pedagógica para construirse? ¿Sí? ¿De qué está hecha esa autoridad? En principio, uno podría decir, está claro, hay toda una expectativa social
sigue habiendo una expectativa social en torno al lugar del maestro, ¿sí? En torno a una autoridad que pareciera, ¿no? Lo dice la gente de la calle, pareciera que a veces los chicos tienen más autoridad, pareciera hackeada. Y sin embargo, como dice Hannah Arendt, los momentos de crisis son los momentos oportunos para una reconfiguración, para una reinvención de lo que sabemos que tiene que poder estar ahí. Decíamos, no se puede educar sin autoridad. Pero ¿qué autoridad hoy? Cuando hablamos de chicos y chicas como sujetos de derecho, cuando hablamos de democratizar nuestras instituciones, no podríamos pensar en sostener una autoridad vertical, ¿no? De arriba para abajo. Pablo Pinot, el historiador que habló en segundo lugar, menciona la 1420. Fíjense, el lugar de autoridad se configura históricamente, no viene dado. Una ley dice la autoridad no se ejerce por coerción física. No hay castigo, no debe haber, no puede haber en la relación pedagógica. Y dice Pablo, se genera allí un pasaje del castigo a la enseñanza. Hoy lo pensamos, ¿no? Obvio, ¿cómo podría ser de otro modo? Sin embargo, históricamente no fue tan obvio y requerimos una ley, la 1420, que dispusiera explícitamente que el castigo físico estaba prohibido en la relación pedagógica y en el contexto escolar. Me pregunto hoy qué nos pasa con nuestra Ley de Educación Nacional y con el conjunto de normativas que nos habilitan a otros ejercicios de autoridad. Por ejemplo, la Guía Federal de Orientaciones, por ejemplo, las resoluciones, ¿no? Bueno, la muy reciente 239 en su anexo 1, que establece que tiene que haber en nivel inicial y nivel primario, además del secundario, espacios de construcción de la convivencia, ¿sí? Acuerdos de convivencia, consejos escolares donde participen chicos y familias, ¿no? Por supuesto, en cada caso de acuerdo a las posibilidades que la edad ofrece. En secundaria tenemos una historia un poco más larga, la 93 del 2009, la resolución del Consejo Federal establecía, ¿no? el requerimiento de que todas las escuelas secundarias del país tuvieran acuerdos de convivencia. Sabemos que esas son construcciones históricas y que llevan tiempo y proceso. Muy probablemente al día siguiente de la 1420 hayan seguido existiendo los castigos corporales. Y a nosotros nos va a llevar un buen tiempo construir escuelas más democráticas, donde escuchar la voz de los alumnos y escuchar también las disidencias que ellos traen cuando tienen las condiciones para hablar, no implica perder autoridad. No implica perder autoridad. Implica abrirse, generar un espacio donde la autoridad se distribuye, donde la autorización, que es el efecto del ejercicio de la autoridad en educación, porque si no, digamos, el que ejerce una autoridad pedagógica no la ejerce porque es uno, ¿sí? Porque se instituye y dice, bueno, yo tengo la autoridad. Eso, como dice el filósofo Darío, la autoridad está al servicio de un otro, la prioridad es del otro, de ese otro que viene distinto de lo que yo imagino, que viene con sus particularidades, como dice Darío, que no me cierra, pero que no puedo tratar de asimilarlo a mi esquema de lo que debe ser, aun cuando sabemos que en educación siempre tenemos horizontes de hacia dónde, ¿no? Y de cómo construir una cultura en común. Sin renunciar a eso, ¿cómo le hacemos lugar a las diversidades? A mí me pasó particularmente que cuando quise investigar el concepto de autoridad, me encontré con que en las enciclopedias, en los diccionarios, la autoridad está casi exclusivamente definida como jerarquía, verticalidad, dominio y obediencia, mando y sujeción o sumisión.
Y yo creo que esas definiciones no nos sirven en educación porque nuestro trabajo es en diálogo con un otro que aunque está en otro momento de la vida o no, en educación de adultos somos distintos pero somos adultos, vivimos y configuramos nuestro trabajo en el marco de relaciones asimétricas. Uno podría decir la asimetría es constitutiva de la autoridad. Sin embargo, esa asimetría no tiene por qué traducirse en jerarquía en el sentido de uno superior al otro o en una relación de desigualdad en donde, bueno, el que está aprendiendo siempre estará en una posición más bien inferior o pasiva. Entonces, por ese motivo es que yo me fui para el lado de la filosofía y busqué algunos significados de la mano de estos filósofos que ustedes ven ahí, Hannah Arendt, Laurence Cornu, Kojev y Rancière particularmente, para tratar de enriquecer esa concepción de autoridad que, si la dejamos al sentido más común de cómo circula, no nos alcanza, nos deja, por lo menos cuando trabajamos el concepto en el ámbito educativo. Y ahí es donde me encontré con una Arendt, una filósofa del siglo XX que trabajó profundamente en los procesos del totalitarismo, el nazismo, y ella encontró que la autoridad en su versión, en su raíz más antigua de la palabra, quiere decir autor, autoría y hacer crecer. Es decir, autor como aquel que está en el origen de un proceso, el que pone en marcha un proceso de transformación en un otro, pero que no es dueño de ese otro por ese motivo, sino que se hace garante de que ese proceso crezca, de que vaya en aumento. Se me liga ahí con Darío, ¿no? El filósofo, cuando él dice, yo quiero inspirar, mi tarea como docente es la inspiración. Ahora, ¿qué ocurre después de que logro tocar la experiencia del otro, ¿no? Y logro inspirar a ese otro? Bueno, difícilmente podamos controlar, ¿no?, ese proceso en su totalidad. Sin embargo, sabemos también en el mismo momento que en nuestro sistema educativo requerimos de procesos de evaluación y de seguimiento para constatar que esos aprendizajes se realicen. Arendt trae entonces una concepción muy política, ella lo piensa en términos de autoridad política, el que funda una ciudad y que se hace garante de que la ciudad crezca. Y yo creo que se puede asimilar con la autoridad de un docente, ¿no? Nosotros provocamos en los otros movimientos, transformaciones subjetivas y estamos ahí para generar unas condiciones en donde esa transformación se despliegue y crezca. Pero no somos dueños, ni estamos por ese motivo en un plano superior, si se quiere, jerárquicamente. Sí en un lugar asimétrico, sí en un lugar de adulto que no es resignable. No hay forma o no debería haber forma de abandonar ese lugar de autoridad. En una acepción muy interesante, Laurence Cornu habla de la confianza en las relaciones pedagógicas. Y ella dice, no es la confianza sobre aquel que, y yo lo veo que viene bien perfilado y que, bueno, me está demostrando que la cosa va y entonces confío. No, es la confianza al revés, la que instituye, la que se da antes de que el otro me demuestre absolutamente nada. Incluso ahí donde estoy pensando que ese otro, y tal vez no pueda, o no viene del contexto adecuado, o no trae todas las posibilidades que pareciera que la escuela espera. Ella dice ahí hay una confianza que es premisa y es casi una anticipación de una posibilidad futura, ¿no? Y una mirada de confianza, sabemos, transforma, habilita, mientras que una mirada de desconfianza lo más probable es que confirme la imposibilidad de ese otro que tengo enfrente. Otro filósofo que trabajó este tema es Kojev y él dice,
la autoridad es una relación social, no es un uno, nunca. ¿Y por qué? Porque no hay autoridad sin reconocimiento. Yo me puedo parar acá arriba y gritar y decir yo soy la autoridad. O puedo obligar por la fuerza a que alguien haga lo que yo quiero. Pero dice Koyev, eso no es autoridad. La autoridad es aquella que está hecha del reconocimiento de un otro. Por lo tanto, y que ese otro renuncia a reaccionar en contra de la autoridad. Por lo tanto, casi podríamos decir, la autoridad está dada por, ¿no? Rancière dice en un momento, el maestro está hecho por el alumno, en un vínculo, ¿no? Donde se alimentan las posiciones distintas, diferenciadas permanentemente. Rancière es el famoso que escribió El maestro ignorante, muchos lo deben conocer, un texto bellísimo, filosófico, lejos de ser un manual de didáctica, no hay allí para encontrar un procedimiento a realizar en el aula, ¿sí? Y lo que él pone todo el tiempo por delante es la idea de la igualdad, ¿no? Él dice, la igualdad es un principio, no es un fin, no es un horizonte. Si yo parto de la desigualdad y miro a mi alumno como un desigual, lo más probable es que confirme una y otra vez una desigualdad. Mientras que si yo parto del principio de igualdad y lo que hago es verificarlo, ¿sí? Constatarlo una y otra vez, esa igualdad se va a producir, se va a encarnar. Pero para eso hay que estar como muy convencido, ¿no? De que esa potencialidad está ahí a ser desplegada. Yo ya voy terminando, pero este material, por supuesto, queda acá. Había traído algunas viñetas que se los dejo para que lo lean, ¿no? Entiendo que ustedes lo suben a internet. En una investigación que hicieron Terilli y Vaquero, en torno al régimen académico y a cómo ese régimen académico en secundaria no está escrito, no se transmite, se espera que los chicos de secundaria se apropien de una cultura y de una lógica escolar desde el primer día que pisan la escuela. Bueno, relevaron discursos de bienvenida en los primeros años de varias escuelas de provincia de Buenos Aires. Y bueno, por ejemplo, en primer lugar, avisarles que no hay patio. Esa fue la bienvenida, ¿no? Las puertas de los baños se abren en los recreos. El primer recreo es a las 14:25, el segundo a las 15. Bueno, de ese orden, ¿no? Uno podría encontrar una forma, un discurso que intenta justamente crear un respeto por las normas, un hacer en común absolutamente necesario en la escuela, absolutamente requerido para poder enseñar y aprender, pero se lo hace de un modo en el que la participación de aquellos a los cuales está destinado queda excluida, ¿sí? Y quedan esos discursos de bienvenida, cuando uno imagina, bueno, justamente un discurso de bienvenida es, ¿no?, el ofrecimiento de un sentido de estar ahí, de abrir unas puertas, de hacer un espacio, ¿no?, de hacer un espacio material y simbólico a esos chicos que entran nuevitos a la escuela. Y sin embargo aparece el discurso tal vez de la normatividad y cierto autoritarismo en donde el otro o esa prioridad del otro de la que hablaba Darío no tiene lugar. Me quedo con las palabras de Horacio Cárdenas, ¿sí? Me quedo con su idea de que la convivencia es un objeto de trabajo cotidiano. Me quedo con la sensibilidad de ese maestro que está convencido de que en su aula conviven 30 personas que tienen que encontrar el modo de estar bien juntas y de poder él enseñar y otros aprender y probablemente esa enseñanza y ese aprendizaje circulen. Me quedo con esa capacidad de escucha tan fina
que tuvo cuando nos cuenta lo que cada uno de sus alumnos con nombre y apellido pueden expresar, sentimientos, reconocer mundos, escuchar una canción o aprender lo que fuera, y él está ahí para acompañar eso. Entonces, creo que tenemos que seguir trabajando colectivamente, ¿sí? Cada uno individualmente, claro, eso no lo dudamos, pero que esta es una tarea colectiva e institucional, no hay duda. Así que les dejo estas palabras para que sigamos todos trabajando. Muchas gracias.